guía Él con cuanto amor me guía siempre. Gracias por una vez estar aquí conmigo en este momento de meditar en las cosas eternas. Voy a dejar a un lado el estudio de Juan. No estoy listo para el próximo capítulo. Quisiera estudiar un poco más el capítulo 12, 13 y 14. Pero por ahora quisiera hablar de algunos asaltos modernos en contra de Cristo. Es un tema que me gusta tocar donde quiera porque yo entiendo que la lucha que tenemos es la misma donde quiera que vaya. Y hoy día enfrentamos varias formas de incredulidad. Y tiene el disfraz de lo que se llama humanismo o también marxismo, puede llamarse feminismo, también se llama ciencia, aunque no es ciencia. Pero Judas, el versículo 3, nos habla de la necesidad de luchar constantemente en contra cualquier pues fuerza que opone a Cristo. Y hermanos, hemos luchado en contra muchas doctrinas falsas en los últimos años. Falsa doctrina acerca de la iglesia, acerca del culto, acerca del plan de salvación, acerca de muchas palabras que tienen definiciones en la Biblia y tenemos que corregir muchos errores en estos contextos. Mientras tanto, lo que hemos fracasado más hoy día es la vida personal del hogar. Las iglesias se mueren más y más hoy, hermanos, no solamente por apostasía en cuanto a varias doctrinas, pero por no crecer y por fracasos en el hogar, el divorcio. Hermanos, tantas personas que hemos bautizado, que han quedado fieles a Dios por muchos años, pero cuando encuentran el divorcio y los conflictos en el hogar, esto produce apostasía, produce desánimo, produce una nueva vida de pecado y deja la ruina también de las vidas de los hijos. Y francamente, los hijos, nuestros hijos, no hemos educado muy bien a ellos y tienen que enfrentar en las escuelas la incredulidad. Siembran dudas. Ellos no tienen, y no es necesario que ellos siempre tengan las pruebas o mucha evidencia que contradice la Biblia y la fe de Cristo. Solamente tienen que sembrar una duda, algo que cuestiona la validez de lo que la Biblia enseña. En las escuelas modernas, la Biblia se encuentra bajo un ataque fuerte, el hogar bajo ataque y también, por supuesto, la iglesia. Déjame hablar de algunas cosas y para contestar. Yo creo que hay jóvenes que pierden su fe en la Biblia porque piensan que han visto un
en inglés se llama UFO, ¿verdad? Es un objeto volador no identificado, no será UFO, será como que OVNI, o no sé cómo si ustedes dicen, o cómo hablan de uno ve algunas luces, o alguien dice que ha visto algo extraño por la noche, entonces está convencido que no puede ser nada de esta tierra, debe ser de otra, como extraterrestre, una criatura, y hay mucha especulación de estas cosas. Entonces, gracias, hermano. Entonces, también hablan de cosas que son inexplicables. Hablan de un animal desconocido, pero muchos lo han visto, dicen. Parece como hombre mono. Está muy grande y huele muy feo. Y le llama Bigfoot o Pie Grande o Sasquatch. Tienen varios nombres así. Y hablan de un monstruo allá en Escocia, de Loch Ness, el monstruo de Loch Ness. Hablan de chupacabra y varios animales así. Pero siempre, hermanos, lo que tienen todos en común es que la evidencia es dudosa. Y la Biblia es muy diferente. Todo lo que es de la enseñanza de la Biblia, los milagros de Jesús, se hicieron todo en pleno día, en la luz, no por la noche, no a escondidas. Entonces, lo que he dicho, nada más tienen que sembrar la duda. ¿Por qué importa? Porque si hay gente extraterrestre que no se encuentra en la Biblia, esto en la mente de muchos confirma la teoría de la evolución. Y entonces, la evolución contradice la Biblia. Yo sé que hay hermanos que quieren buscar maneras para armonizar la teoría con la Biblia y hablan de la creación como si fuera de millones y millones de años. Es otra cosa. Nos dicen que la tierra y el universo, la creación de Dios, nos dicen que hay evidencia que tienen una edad de billones de años, pero en la Biblia no es posible que haya tantos años de edad. Entonces, pero esas cosas siembran dudas entre los jóvenes y tenemos que estar preparados para contestarles. En primer lugar, quisiera llevarles a Isaías capítulo 8 y el versículo 19. Isaías enfrenta la superstición de aquel entonces, la que Moisés había condenado en Deuteronomio, de brujería y de consultar a los muertos. Dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Ahora Isaías contesta, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Quisiera establecer, hermanos, la confianza en cada cristiano de que la Biblia es producto
del Creador de la tierra y de los cielos. Y el Creador sabe lo que es la verdad, porque Él hizo todo. Jesucristo es creador, Él hizo la tierra y Él entiende más que los científicos. Los que son supersticiosos, los que dudan la enseñanza de la Biblia, como le digo, hacen sus evidencias de manera dudosa, como las brujas tienen sus reuniones para consultar con los muertos, tienen por la noche siempre un lugar muy oscuro y tienen muy poca luz y todos agarran la mano y entonces dicen cosas extrañas y es un show, pero es puro engaño, claro, pero es convincente para los que están dispuestos a la superstición. No es que están convencidos, es como la mala suerte. Usted está convencido si una gata negra cruza adelante de usted que esto le dará mala suerte. ¿Lo creo o no? Pues tal vez no. No, yo no creo, pero me cuido. Ella dice que uno que camina debajo de una escalera es mala suerte. Entonces, ¿usted lo cree? Pues no está convencido, pero me cuido. No lo hago. ¿Por qué? Porque es posible que esto me diera mala suerte. O un espejo. No se rompe el espejo porque si uno quiebra su espejo, será como 7 años de mala suerte. Usted no sabe esto, ¿verdad? Entonces, cuídese de no romper su espejo. Hermanos, yo he visto aún hasta hermanos que algo pasa y le pone un poco de sal en la mano y le tira sobre el hombro. ¿Para qué? Para no tener mala suerte, para tener buena suerte, hermanos. La vida no es suerte. Pues, sí, hay suerte, pero estas cosas son pura superstición. Pero es la misma clase de cosa que sostiene mucha evidencia acerca de los objetos voladores no identificados. Porque siempre, después de años, y yo he escuchado de estas historias por toda mi vida, pero nunca he conocido a alguien que ha visto, hablado con uno de estas criaturas de extraterrestres. Siempre están pensando que tal vez exista. Y entonces piensan que debe haber vida en otro planeta, producto de la evolución, porque si este universo tiene billones de años de existencia, entonces hay tiempo para la evolución aquí y también allá. Entonces, toda esta fantasía y de las películas de estas criaturas y sus mundos con otros sistemas de estrella. Déjame leer también de Isaías 29, el versículo 4. El Señor está corrigiendo a estos israelitas y les da esta advertencia del castigo de Dios. Y dice, entonces serás humillada, hablarás desde la tierra y tu habla saldrá del polvo. Y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo.
Entonces ahí está, la Biblia dice que hay fantasmas, ¿verdad? No, esto es una falsa religión. Pretenden hablar con los fantasmas, los espíritus de los muertos. Es pura fraude. Es lo que el Señor condena en las palabras de Moisés en Deuteronomio. Pero su forma siempre de comunicar con los muertos es susurrar. ¿Por qué no gritar? No. Porque todo se hace de una manera misteriosa en la oscuridad, porque no puede soportar el examen abierto. No pueden, porque no es verdad, no existe. Cuando Dios habla, habla en el día, pleno día. Así es Dios. Hace muchos años atrás, diablo, como hace 30, más que hace 30 años atrás, salió un reporte de la televisión de CBS que se llamaba Los carros de los dioses, un informe especial, pero se basó en un libro que fue escrito por Eric Van Daniken. Y vendió muchos libros en aquel entonces y propone evidencias para establecer la existencia de los extraterrestres. ¿Y quién fue este Eric Van Daniken? Este fue un hombre que trabajaba en una taberna, no fue arqueólogo, no fue científico, pero de todos modos sembró estas dudas para muchos y hasta este informe especial de la televisión que se basaba en su libro. Por ejemplo, propone de que las visiones de Ezequiel, las visiones de Dios que vio Ezequiel. Ahora, usted y yo hemos estudiado Ezequiel, o sea, entendemos los símbolos que reflejan el trono de Dios y también se encuentran en una forma en Apocalipsis. Pero según este libro, dice que esto es una visión de los extraterrestres que visitaron la Tierra. Y dice que el arca del pacto fue una caja de poder de estas criaturas, como de electricidad, que al tocarlo, pues se murió USA, ¿se acuerda? Porque así habla este señor. Ridiculiza el arca del pacto de su forma, pero plantea la idea de que fuera pues imposible que los hombres primitivos pudieran haber hecho las maravillas del mundo. Por ejemplo, los pirámides o los ídolos de la isla Pascua o de las líneas de Nazca en Perú. Dice que son muy grandes y no es posible que los hombres hubieran hecho tales cosas. De estas piedras muy grandes paradas en un círculo en Inglaterra. Dice que esto no hay hombre capaz de manipular estas piedras tan grandes. Mayormente estos hombres primitivos están pensando en conforme a su superstición de que el hombre nació, es producto de la evolución. Y entonces en la antigüedad Adán sería como hombre mono, medio hombre. Entonces, ¿qué inteligencia tendría Adán? Pero, hermanos, usando lo que nosotros entendemos de la Biblia, si Dios creó al universo, creó a Adán y a Eva, Dios le hizo al hombre como inferior o superior. El primer hombre, ¿cómo sería? Claro, sería
si Él es Padre de toda la humanidad y toda la inteligencia de los hombres modernos descendió de su patriarca, de su antepasado, ¿cómo sería? ¿Primitivo o muy inteligente? Hermanos, es obvio que los hombres después de Noé, del gran diluvio, que hicieron los pirámides en Egipto, en México, Sudamérica, en Asia, hay pirámides en todo el mundo de esta misma forma, de esta misma inteligencia en todo el mundo. Ellos eran hombres muy inteligentes, aunque muy pronto descendieron en la idolatría. Pero al estudiar la construcción de las pirámides, los arqueólogos saben. Este hombre, Eric von Däniken, él no sabía, pero la ciencia sabe, han visto las herramientas que usaron ellos para cortar las piedras. No entendemos completamente cómo lo hicieron. Esto refleja nuestra deficiencia, no la de ellos. La verdad es que este libro está lleno de verdades a medias y engañan mucho. Hablando de los hombres, la posibilidad de otros mundos que tienen gente inteligente que tal vez nos están visitando de alguna planeta, de otro sistema de estrellas. En la ciencia entendemos que esto es imposible, pero de todos modos, lo que importa más, ¿qué dice la Biblia? Lea conmigo, por favor, de Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Quiero leer ahora del versículo 20. Aquí estamos hablando de nuestra salvación. Y es una oración larga. Déjame, comienza el 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El plan de enviar a Jesús a nuestra tierra fue el plan de Dios antes de la fundación del mundo. Jesús, el Hijo de Dios, murió por nosotros una vez para siempre, como Hebreos capítulo 9. Jesús va a volver un día para juzgar al mundo. Y cuando juzga al mundo, este mundo también va a destruir los elementos de los cielos y de la tierra. La Biblia enseña que este mundo es único y es muy especial. La humanidad es única
hecha conforme a la imagen de Dios. Y Jesús murió por nosotros. Esto fue una acción única. La verdad es que Éxodo capítulo 20, versículo 11. En este capítulo que habla de los 10 mandamientos, Éxodo 20, dice el versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hizo Jehová los cielos y la tierra en 6 días. Esto dijo Éxodo. No estoy leyendo de Génesis 1 y 2. Yo entiendo que hay hermanos que enseñan que Génesis capítulos 1 y 2 pueden tener tal vez edades de millones de años entre los días. Pero en Éxodo 20, Moisés está hablando de los días de la semana. Porque aquí tenemos el mandamiento de que ellos, los judíos, tenían que descansar el séptimo día, el día de descanso. Era uno de 7 días porque Dios hizo el universo en 7 días. Esto fue, o 6 días, y descansó el séptimo día. El argumento es que así fue. Y segunda de Pedro, capítulo 3, segunda de Pedro, este Dios, quien hizo todo conforme a su plan, dice versículo 10, pero el día del Señor vendrá como al ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Dios, quien hizo los cielos y la tierra con un mandamiento de la voz, con una palabra que salió de su voz, la misma palabra sostiene los cielos y la tierra. Y la misma palabra un día va a deshacer toda la creación. Así habla la Biblia. ¿Y qué de la edad del universo? Hermanos, lo que los científicos nos dicen no es de la ciencia. La ciencia básicamente, originalmente, fue ¿qué? Un estudio de la naturaleza, un estudio de la estructura de la tierra, de los elementos y cómo funciona todo. Es un estudio de la matemática, de los ángulos, de los movimientos de las estrellas, de la tierra y de los animales. Esta es la ciencia, estudiarles
Y para entender, si tienen una teoría acerca de cómo las cosas funcionan, tenían que poner a prueba la teoría y alguna vez que puedan en el laboratorio demostrar que su teoría funciona, entonces tienen algo de ciencia, de conocimiento, conocen el proceso mejor. Es el estudio de la química. Esto es ciencia. Pero de especular acerca del pasado, acerca de lo que pasó antes de su tiempo, precientífico, prehistórico, no es ciencia, hermanos. Es especulación. La mejor palabra, me gusta mucho la palabra en español, es adivinación. Si no sé lo que es la verdad, tengo que adivinar. Lo que a mí me gusta, porque en inglés no hablamos así, pero en español, esto implica que uno que no sabe algo tiene que usar un proceso, no de ciencia, no de conocimiento, pero ¿de qué? De los muertos o de los encantos o de qué, ¿verdad? Pero no es ciencia, esto es superstición, esto de adivinar la edad de las tablas de la geología, la edad de los combustibles y de los fósiles. Hermanos, hablan en los museos del mundo con mucha confianza y hablan de millones de años de eso y millones allá y millones de aquello. Y es pura fantasía, hermanos. Pero un científico declara una cosa y tenemos que creerlo. Yo creo que en nuestra generación hemos visto los frutos de esta clase de especulación. Hace poco fue muy de moda de hablar de que la Tierra se estaba haciendo más y más frío. Y un día llegó cuando no se hacía frío, entonces cambiaron su forma. Ahora, en los últimos días hablan del calentamiento de la Tierra y dice que el hielo de Antártica se va a derretir y entonces los océanos se van a llenar y van a inundar a las ciudades y están en pánico. Y debemos de destruir y abandonar a los carros y todo el proceso que usa combustible porque esto calienta el medio ambiente. Y ahora más y más vemos que esto se basa en la especulación de estos científicos. Y cada año aprenden algo nuevo que contradice lo que dijeron el año pasado. ¿Por qué? No es ciencia, es especulación, es adivinación, hermano, es superstición. Y yo creo que lamentablemente confiamos demasiado en los cultos. Siempre ha sido un problema. Hermanos, ignoran ellos a propósito. Ellos son ateos. No son honestos. Son hombres inmorales en su vida privada. La gran mayoría son incrédulos y por lo tanto viven vidas inmorales. ¿Por qué vamos a confiar en su palabra como si fuera evangelio? ¡Qué sorpresa! Si escuchamos de que habían engañado al público en este detalle o en el otro. Cuando nos dan evidencia del hombre mono, de que han encontrado un diente y fabrican
un hombre mono, este diente adelante aprenden de que este diente no salió de un hombre, salió de un cerdo. Hay muchos ejemplos así de los errores que han hecho. Hablando de la edad, pueden ser muy inteligentes. Esto no lo niego. Pero hay muchos hombres inteligentes que muy ingenuos. ¿No es así? ¿Usted ha conocido a un hombre muy inteligente, pero muy tonto en otras cosas? Esto pasa siempre. El hombre más fácil de engañar es el hombre más inteligente. ¿Quién es el hombre más difícil de engañar? Es el humilde, que falta tal vez alguna inteligencia, pero tiene el sentido común. Pero en cuanto a la edad de la tierra, leemos de las genealogías en Génesis y en Mateo y en Lucas, la genealogía de Jesús que alcanza hasta Adán, desde Jesús hasta Adán. Obviamente estamos hablando de miles de años. No puede haber millones de años conforme a lo que la Biblia dice. Los procesos que los científicos usan para especular son procesos muy lentos. Son, por ejemplo, de la radiología, la radiación de elementos que cambian de una forma a otra forma y cuesta tiempo ahí. Podemos medir la velocidad del cambio y especular acerca de la edad, tal vez del elemento original. El problema es que no hay uniformidad de la madre. Pero de todos modos, ignoran ellos 100 procesos, 100 al menos, procesos en la naturaleza, las cuales indican una tierra muy joven. La erosión, por ejemplo, de las montañas. Sabemos, hermanos, que llueve y la lluvia lleva el sedimento y entra en los ríos y de los ríos llegan por fin a la boca del río y últimamente se encuentran entonces en la cama del océano, del mar. Es posible, hermanos, estudiar el sedimento, la profundidad del sedimento en la cama del océano, en las bocas del río. Y desde abajo puede mirar arriba la llegada del sedimento. Uno puede medir eso. No quieren hacer eso. ¿Por qué? Porque si la Tierra tuviera billones de años de existencia, no habría montañas. Y los océanos estarían llenos de sedimento. Uno puede medir la profundidad del sedimento para establecer la edad de la Tierra y no llega más que miles de años. Uno puede estudiar las cascadas como la Niágara en Canadá, al norte. Puede medir el progreso porque la cascada se mueve. Pues no me acuerdo exactamente la velocidad, pero pasando 2 siglos hemos podido decir, estaba aquí la cascada, ahora está por allá. Ahora entonces uno puede medir hasta cuándo comenzó la cascada. Porque puede ver dónde comenzó y dónde está ahora. Entonces, más o menos se puede establecer. Y, hermanos, no puede haber más que algunos miles de años. Algunos quieren poner como 30,000 años para hacerlo estar
o contradecir la Biblia, pero aún así no es correcto. No es correcto porque no están estudiando la velocidad en otras épocas, cuando la piedra estaba más suave, cuando pasaban por piedra que algunas piedras eran más duras que otras. Y hay principios naturales que quieren ignorar para evitar la verdad que anda conforme a la Biblia. Hermanos, quisiera llevarles a 1 Timoteo capítulo 6. A 1 Timoteo capítulo 6. Y el último versículo casi, capítulo 6, versículo 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Las cosas vanas, dice, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Yo creo que se refiere a la religión del gnosticismo, de los que reclamaban tener una ciencia especial, pero no eran tan diferentes que los de hoy, que se llaman científicos, porque su ciencia en muchos casos no es ciencia falsamente llamada ciencia. Iba a hablar de algunos detalles acerca del hogar. Déjame ver. No habrá tiempo. Ya hablamos de la genealogía de Jesús. Déjeme hablar un momento de los dinosaurios. Podemos dedicar un estudio completo acerca de los dinosaurios, pero nos dan con mucha confianza, nos dicen con mucha confianza de que los dinosaurios desaparecieron de la Tierra antes del principio de la historia de la humanidad, de que no existían, no vivían lado a lado los dinosaurios con los seres humanos. Dicen que desapareció la raza de los gigantes, los dinosaurios, hace 60 millones de años atrás. La edad de los dinosaurios pasó, según ellos, hace 60 millones de años atrás. Esto se encuentra en cualquier museo, así habla, con mucha confianza. Y usted no puede negarlo, o no es científico. Pero ¿con qué base dicen eso? Hermanos, tenemos mucha información acerca de los dinosaurios. Esta palabra dinosaurio es una palabra inventada, en Inglaterra hace menos que 200 años atrás. Menos, no me acuerdo el año, pero en la antigüedad, si los hombres anteriores habían visto a un dinosaurio, ¿con qué nombre llamarían ellos a esta clase de animal? ¿Qué nombre tendría? Pues esto es el misterio. La verdad es que ya tenemos varias palabras que reconocemos que nos dicen que eran animales de mitología, por ejemplo, el dragón. Y la Biblia habla de dragones. La Biblia habla de animales muy grandes en Job, capítulo 40. Es muy interesante leer de este animal que tiene una cola como cedro.
¿Qué animal hoy día tenemos que tiene una cola como cedro? Pero Dios hablaba con Job de eso. Un animal que era la corona de su creación, de los animales que comían pasto. Yo no voy a poder leer Isaías. Hay 2 o 3 lugares donde hay mención de Leviatán y también de las serpientes volantes. Isaías escribe de los dragones que podían volar, que existían y vivían en los tiempos de ellos. Y tenemos en algunos museos de Egipto y varios lugares, tenemos dibujos, tenemos escultura de estos animales que eran dragones, que eran dinosaurios que volaban. Las serpientes ¿cómo se llama? Ardientes o de desierto que picaba a Israel. Hay mucho en los escritos de Egipto que habla de estos. Eran una clase de serpiente que volaba y tenía la cabeza de dragón. Hermanos, hay animales que en Sudamérica y en Norteamérica, en México, en los museos, tienen porcelanas. Los hombres de la cultura maya y antes adoraban a los animales como los egipcios. Ellos adoraban, ofrecían culto y sí, hacían dioses de esos animales. Y hacían sus porcelanas de sus dioses. Y hacían porcelanas entonces del venado, del oso, del león y todo eso. Pero también hacían porcelanas de animales que tenían la misma forma de los dinosaurios. Tienen en Guanajuato un ejemplo, un museo que tienes en Sudamérica, en Perú. También hay ídolos así que se encuentran de hombres montados sobre dinosaurios. Algunos los que tenían los 3 cuernos, no puedo decir en español, Triceratops, algo así, ¿verdad? Pero ellos vivían lado a lado con los dinosaurios. Tienen porcelanas de hombres peleando con sus lanzas en contra de dinosaurios. Y hay leyendas en Inglaterra, en Europa, hay listas de animales de hace 2 o 3 o 4, 5, hace 5 siglos atrás, de animales que andaban entre ellos y tenían la forma de los dinosaurios. ¿Por qué ignoran eso? Hablan de 60 millones de años porque no conviene. Les gusta a ellos hablar de algo en contra de la Biblia y no son honestos, hermanos. Son inmorales, son adúlteros, son hombres que viven vidas de conveniencia, de inmorales y no quieren tener un Dios en su vida. Por lo tanto, siempre están dispuestos de fabricar detalles en la ciencia que hacen ridículo lo que se encuentra en la Biblia. Hermanos, no es necesario tener vergüenza de creer en la Biblia, en Jesucristo, en la historia de Génesis, en los detalles que encontramos en los profetas,
porque esto es producto de nuestro Creador y Dios sabe lo que ha hecho. Y podemos confiar en sus palabras. Y ya el tiempo ya se acaba, hermano. Yo voy a terminar aquí y tal vez podamos platicar si alguien tiene preguntas o quieren investigar un poco más. Me pueden hacer preguntas. Yo no digo que puedo contestar, pero puedo tal vez darles una idea de cómo contestar. Hermano. Así terminó. Ahí está. Gracias, hermano Terry. Sí, la verdad